La heroína desconocida de nuestras mesas, o la harina. ¿Alguna vez has pensado en la harina? ¿Así, de verdad pensado en ella? Es ese polvito blanco y suave. La vemos en fundas en la tienda o el supermercado. Está tranquilita en los gabinetes de nuestra cocina. Pero este ingrediente tan simple es una superestrella. Es el comienzo de muchísimas cosas ricas. Piensa en un pan calientito, recién salido del horno. Imagina bizcochos de cumpleaños, llenos de cobertura dulce. ¿O qué tal unas galletas sabrosas, perfectas para mojar en leche? La harina es la magia detrás de todas estas delicias, y de muchas más. Es una verdadera heroína de la cocina, que trabaja sin que nos demos cuenta. La harina puede parecer algo común, pero tiene una historia increíble. Una historia que viene desde hace miles y miles de años. ¿No es eso súper interesante? Este polvito tan humilde nos conecta con la gente que vivió hace muchísimo tiempo. Ha viajado por el tiempo, por diferentes países, y ha llegado a muchísimas culturas. Cada funda de harina guarda un pedacito de historia. Cuenta bajito historias de inventos, de cómo la gente sobrevivió y de fiestas. Así que la próxima vez que abras una funda, detente un momentito. Piensa en todo el camino que ha recorrido para llegar a tus manos. Es algo para pensar, ¿verdad? En esta pequeña exploración, vamos a meternos bien adentro. Vamos a descubrir la historia fascinante de la harina. Viajaremos a un tiempo cuando la gente descubrió por primera vez cómo hacerla. Veremos cómo molían los granos entre piedras. Aprenderemos cómo esta acción tan simple lo cambió todo. Cambió cómo comía la gente. Cambió cómo vivían. Incluso ayudó a construir civilizaciones. Así que, prepárense para una aventura emocionante. Vamos a explorar el mundo de la harina juntos, amigos. Este viaje es para todos. No importa si eres un chef experto. No importa si solo te encanta comer. La historia de la harina es una historia de la gente. Se trata de ser creativos. Se trata de nuestra necesidad de alimentarnos y alimentar a nuestras familias. Se trata de cómo algo tan simple puede ser tan poderoso. Lo haremos fácil y divertido. Usaremos palabras sencillas. Compartiremos datos sorprendentes. ¿Están listos para volverse expertos en harina? ¡Vámonos! ¡Adelante! Ecos de la prehistoria. La primerita harina. Vamos a viajar muy atrás en el tiempo. O sea, bien lejos para atrás. Imaginen un mundo sin supermercados, sin panaderías, sin pasta, sin pizza. Este era el mundo de la gente que vivió hace muchísimo tiempo. Era la gente de la edad de piedra. Ellos cazaban y recogían plantas para comer. Encontraban su comida en la naturaleza. Recogían plantas silvestres, frutitas y nueces. También cazaban animales para comer carne. La vida era muy diferente en ese entonces. Siempre estaban buscando nuevas formas de encontrar comida. Sobrevivir era lo más importante para ellos cada día. Ahora los científicos han encontrado algo increíble. Han descubierto pruebas de que se hacía harina hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de hace 30.000 años. ¿Puedes creerlo? Eso es más viejo que las pirámides. Más viejo que la escritura. Esta gente de antes ya estaba moliendo granos. Estaban haciendo un tipo de harina un poco rústica. Este descubrimiento lo cambió todo. Demostró que la gente de antes era súper inteligente. Estaban probando con diferentes comidas. Aprendían cosas nuevas todo el tiempo. Esto fue un paso gigante para toda la gente. ¿Qué tipo de plantas usaban? No usaban trigo como el que usamos hoy para casi todo nuestro pan. Usaban plantas silvestres, cosas como las eneas y los helechos. Recogían las raíces y las semillas de estas plantas. Luego usaban herramientas sencillas para aplastarlas. Las machacaban entre dos piedras. Esto creaba un polvo un poco grueso. No era tan finito como la harina que compramos hoy. Pero era harina, al fin y al cabo. Era una nueva forma de sacar energía de las plantas. Esta primera harina seguro que era un poco arenosa. Quizás tenía pedacitos de arena o de piedra. Pero era una fuente valiosa de carbohidratos. Les daba energía a nuestros antepasados. Podían mezclar esta harina rústica con agua. Luego, la cocinaban sobre piedras calientes. Así hacían un tipo de pan simple y plano. O quizás hacían un tipo de puré o mazamorra. Esto era mucho mejor que solo comer plantas crudas. Hacía que la comida fuera más fácil de digerir. También la hacía más sabrosa. El viaje de la harina había comenzado. Granos de descubrimiento. ¿Cómo nuestros antepasados descubrieron la harina? Entonces, ¿cómo se le ocurrió a la gente de antes hacer harina? Seguro que no pasó de un día para otro. Fue, más bien, un proceso lento de ir redescubriendo. Imagínalos mirando el mundo a su alrededor. Veían a los animales comiendo semillas y granos. Veían plantas con raíces que tenían almidón. Quizás sin querer aplastaron algunas semillas.
A lo mejor se dieron cuenta de que el polvito que salía se podía mezclar con agua. Estas pequeñas observaciones fueron como si se les prendieran foquitos en la cabeza. Cada descubrimiento ayudaba al siguiente. Ellos estaban muy conectados con la naturaleza. Sabían qué plantas se podían comer sin peligro. Sabían cuándo recogerlas. Aprendieron que algunas semillas y raíces eran duras. Eran difíciles de masticar y de digerir. Molerlas las hacía mucho más fáciles de comer. Esto fue algo clave que entendieron. Abrió la puerta a un montón de comidas nuevas. De repente, partes de plantas que eran duras se podían comer. Esto fue súper importante, especialmente cuando no había mucha otra comida. Les ayudó a sobrevivir y a estar mejor. Piensen en las herramientas que tenían. Al principio, seguro usaban piedras muy simples. Una piedra plana como base. Otra piedra más chiquita y redonda para agarrar con la mano. Frotaban o machacaban los granos entre estas piedras. Esto era un trabajo duro. Llevaba mucho tiempo y esfuerzo, pero valía la pena el resultado. Conseguían un alimento que podían usar. Estas herramientas sencillas fueron los primeritos molinos. Fueron los abuelos de todas las máquinas modernas para moler que tenemos hoy. ¿No es increíble pensar en eso? Este descubrimiento de la harina también cambió cómo vivían. Quería decir que podían guardar comida por más tiempo. Los granos secos y la harina podían durar un tiempo. Esto era una gran ventaja. Significaba que no tenían que buscar comida todos los días. Podían planear un poquito para el futuro. También quizás los animó a quedarse en un solo lugar por más tiempo, si tenían un buen sitio con granos. ¿Para qué moverse? Este fue un primer paso para que la gente viviera en comunidades fijas. La harina no era solo comida. Era como un ladrillo para construir la sociedad. Piedra sobre piedra, el comienzo de la tecnología para moler. Cuando la gente empezó a depender más de los granos, necesitaron mejores formas de molerlos. Las piedras de mano sencillas servían para poquita cantidad. Pero, ¿y si necesitabas alimentar a toda una familia? ¿O a un pueblito? Machacar granos todo el día era muy lento. Así que la gente se puso creativa. La gente empezó a mejorar sus herramientas para moler. Este fue el comienzo de la tecnología para moler. Se trataba de hacer el trabajo más rápido y mejor. Se trataba de sacar más harina con menos esfuerzo. Una de las primeras grandes mejoras fue el molino de vaivén. Imagina una piedra grande de abajo, un poco curvada. Parecía un poco una silla de montar de caballo. Luego, había una piedra más pequeña arriba. La persona, casi siempre una mujer, se arrodillaba, agarraba la piedra de arriba con las dos manos, y la movía para adelante y para atrás, sobre los granos en la piedra de abajo. Esto todavía era un trabajo duro, créanme, pero era mejor que solo machacar. Permitía moler de forma más seguida. Este tipo de molino se usó por miles de años. Se veía mucho en las casas de muchas culturas antiguas. Desde el Medio Oriente hasta Europa, la gente usaba este método. La harina que salía todavía era un poco gruesa. Seguro tenía mucha fibra y el germen del grano. Esto de hecho la hacía más nutritiva que algunas harinas blancas de ahora, pero también quería decir que la harina no duraba tanto tiempo. Tenían que moler granos seguido, quizás hasta todos los días. Piensa que era como tener siempre harina fresca. Luego vino otro invento inteligente, el molino giratorio. Esto fue un gran avance. El molino giratorio tenía dos piedras redondas. La piedra de abajo no se movía. La piedra de arriba tenía un mango para agarrarla. Se podía girar encima de la piedra de abajo. Los granos se echaban por un hoyo en el medio de la piedra de arriba. Mientras la piedra de arriba giraba, molía los granos contra la piedra de abajo. La harina entonces salía por entre los bordes de las piedras. Esto era mucho más rápido y fácil que el molino de vaivén. Fue como una pequeña revolución para moler. Sección 5. Agua, viento y ruedas. Dándole energía a los molinos antiguos. El molino giratorio era buenísimo para las casas. Pero mientras más gente había, más harina se necesitaba. La gente necesitaba formas con más fuerza para moler los granos. Moler a mano, aunque fuera con un molino giratorio, todavía era mucho trabajo. Aquí fue que nuestros antepasados se pusieron bien listos. Empezaron a usar la fuerza de la naturaleza, miraban los ríos que corrían, sentían los vientos fuertes, y pensaron, ¿podemos usar esta energía? La respuesta, amigos míos, fue un gran sí. Primero llegó el molino de agua. Este fue un invento genial. La gente construía molinos al lado de los ríos o arroyos. Usaban la fuerza del agua que corría para mover una rueda de agua grande. Esta rueda estaba conectada a las piedras de moler con engranajes y ejes. Así que, en vez de una persona moviendo la piedra, el río hacía el trabajo.
Esto fue un salto enorme hacia adelante. Los molinos de agua podían moler cantidades mucho más grandes de grano. Se volvieron lugares muy importantes en muchas comunidades. El molinero se convirtió en una persona importante en el pueblo. Luego, en lugares donde no siempre había ríos fuertes, llegó el molino de viento. Piensen en esos molinos de viento famosos de Holanda. Usaban la fuerza del viento. Unas aspas grandes, como las velas de un barco, agarraban el viento. Esto movía un eje, que a su vez le daba fuerza a las piedras de moler. Los molinos de viento eran muy populares en lugares planos y con mucho viento. Se veían por todo el campo en muchas partes de Europa. Igual que los molinos de agua, podían producir mucha harina. Eran maravillas de ingeniería para su época. Estas nuevas formas de energía lo cambiaron todo. Moler se convirtió en algo que se hacía en menos lugares, pero más grandes. Molinos grandes podían darle harina a regiones enteras. Esto significaba más pan, y más seguridad de tener comida. También liberó a la gente de ese trabajo. La gente que antes pasaba horas moliendo grano ahora podía hacer otras cosas. Esto tuvo un gran efecto en la sociedad y en cómo la gente hacía negocios. El sonido de la piedra de moler, movida por agua o viento, se volvió un sonido normal de la vida diaria. Era el sonido del progreso, el sonido del alimento. Sección 6. Un alimento básico mundial. El viaje de la harina por los imperios antiguos. La harina no solo era importante en una parte del mundo, para nada. Se volvió una parte principal de la comida en muchas grandes civilizaciones antiguas. Vamos a darnos un viajecito al antiguo Egipto. Los egipcios eran agricultores increíbles. El río Nilo hacía que su tierra fuera muy buena para sembrar. Cultivaban mucho trigo y cebada. También eran maestros panaderos. Hacían muchos tipos diferentes de pan. La harina era tan importante que a los trabajadores de las pirámides a veces les pagaban con pan. Imagínate eso, pan como tu sueldo. Ahora vamos a dar un saltito a la antigua Roma. A los romanos les encantaba el pan. Pan y circo, era una frase famosa. Quería decir que el gobierno mantenía a la gente contenta con comida y diversión. El trigo se traía de todas partes del Imperio Romano, del norte de África, de Sicilia. Llegaban a Roma barcos llenísimos de grano. Los romanos construyeron panaderías públicas grandes. También tenían sistemas muy avanzados para moler. Hasta inventaron un tipo de máquina para amasar que se movía con animales. La harina era de verdad esencial para la vida de los romanos. ¿Y qué pasaba en otras partes del mundo? En la antigua Grecia, la cebada era un grano común. Hacían un pan plano de cebada sencillo llamado masa. Era un alimento básico para la mayoría de la gente. En la India antigua, el trigo y otros granos como el mijo y el sorgo se molían para hacer harina. La usaban para hacer panes planos como el chapati y el roti. Estos todavía son populares hoy en día. Cada cultura inventó sus propias formas especiales de usar la harina. La adaptaron a los granos que tenían cerca y a sus formas de cocinar. Así que ya ven, la harina no era solo cosa de Europa. Era algo que pasaba en todo el mundo. Desde el lugar llamado Creciente Fértil, donde empezó la agricultura, el conocimiento de cómo cultivar granos y molerlos se fue regando. Viajó por las rutas donde la gente hacía negocios. La llevaron personas que se mudaban a otros lugares. A donde quiera que llegaba, cambiaba la comida y la forma de vivir de la gente. Daba una fuente segura de calorías. Permitió que hubiera más gente. La harina de verdad ayudó a construir las bases de las civilizaciones antiguas en todo el mundo. Era un ingrediente universal de la vida. Sección 7. Más que solo pan, los muchos usos de la harina en el mundo. Aunque el pan es casi siempre lo primero que pensamos con la harina, se usa para muchísimas cosas más. Diferentes culturas encontraron formas súper creativas de usar este polvito increíble. No era solo para hornear panes. La harina se podía convertir en una cantidad sorprendente de platos diferentes. Esta capacidad de usarse para tantas cosas es una de las razones por las que la harina se hizo tan popular en todos lados. Se podía adaptar a diferentes gustos, diferentes formas de cocinar y diferentes ingredientes. Era como un camaleón de la cocina. Vamos a viajar a Asia. En China, la harina de trigo se ha usado por miles de años para hacer fideos. Los panecillos al vapor, o baozi, también son un alimento básico muy querido. Piensen en una masa suavecita y esponjosa rellena con cosas ricas saladas o dulces. Las empanaditas chinas, o yaozi, son otro ejemplo buenísimo. Pequeños paquetitos de masa rellenos de carne o vegetales. Todo esto es posible gracias a la harina. En Japón, la harina se usa para fideos como el udon y el ramen.
También se usa para hacer tempura, esa masa ligerita y crujiente para freír mariscos y vegetales. ¡Qué rico! Ahora viajemos a las Américas. Antes de que llegaran los europeos, los pueblos indígenas ya cultivaban maíz. Ellos inventaron un proceso llamado nixtamalización. Ponían los granos de maíz en remojo con agua de cal. Luego lo molían para hacer masa harina. Esta es la harina que se usa para hacer tortillas, tamales y pupusas. Este proceso no solo hacía el maíz más fácil de moler, sino que también liberaba nutrientes importantes como la niacina. Fue un invento indígena genial, así que la harina aquí tomó una forma muy diferente, pero igual de importante, incluso en Europa. Además del pan, la harina tenía muchos usos. Se usaba para espesar guisos y salsas. Piensen en un gravy bien rico, o una salsa bechamel cremosa. La harina es el ingrediente secreto. Se usaba para hacer pasta en Italia, claro. Desde espaguetis hasta lasaña, la harina es el corazón de estos platos tan famosos. En muchos países, se usaba para hacer mazamorras o atoles. Eran comidas sencillas y que alimentaban mucho, especialmente para los niños o los enfermos. La harina era de verdad una trabajadora incansable en la cocina, lista para cualquier tarea. Sección 8. De piedras de moler a máquinas modernas. La harina en el siglo XXI. Avancemos rápido hasta hoy, el siglo XXI. ¿Cómo se hace la harina ahora? Bueno, hemos avanzado mucho desde los molinos de vaivén, e incluso desde los molinos de agua. La revolución industrial en los siglos XVIII y XIX trajo cambios enormes. La energía de vapor y después la electricidad cambiaron la forma de moler. Se inventaron máquinas nuevas. Estas máquinas podían moler grano mucho más rápido y mejor que nunca. Este fue el nacimiento de la industria moderna de la molienda. Significaba más harina, harina más barata y harina de calidad más pareja. Hoy, casi toda la harina se produce en molinos grandes que funcionan solos. Estos molinos son como fábricas gigantes. Usan molinos de rodillos de acero. Son grupos de rodillos que giran a diferentes velocidades. Poco a poco van rompiendo los granos. Separan el afrecho o salvado, la cáscara de afuera, y el germen, la parte que haría nacer una nueva planta, del endospermo, la parte con almidón. El endospermo luego se muele hasta hacerse harina blanca finita. Este proceso permite hacer diferentes tipos de harina. Por ejemplo, la harina integral incluye el afrecho y el germen. Ahora tenemos una variedad increíble de harinas. Ya no es solo harina de trigo. Puedes encontrar harina de centeno, harina de cebada, harina de avena. Hay harina de arroz, harina de maíz, maicena y harina de papa. ¿Y qué me dicen de todas las opciones sin gluten? Harinas hechas de almendras, coco, garbanzos, quinoa y trigo sarraceno. Esta variedad tan grande sirve para diferentes necesidades de comida y gustos al cocinar. También muestra que hay más interés en granos y sabores diferentes. El mundo de la harina es más grande y emocionante que nunca. La harina de hoy también muchas veces viene enriquecida o fortificada. Esto quiere decir que le añaden algunas vitaminas y minerales, cosas como hierro y vitaminas B, tiamina, niacina, riboflavina y ácido fólico. Estos nutrientes a veces se pierden cuando se muele el grano, especialmente al hacer harina blanca. Enriquecerla ayuda a que la harina alimente más. Es una forma de asegurar que este alimento básico ayude a la salud de todos. Así que, esa funda de harina en tu despensa no es solo un polvito simple. Es el resultado de siglos de inventos y de la ciencia moderna. Sección 9. El futuro de la harina. Inventos nuevos y tradición. Entonces, ¿qué le espera en el futuro a nuestra querida amiga, la harina? Está claro que la harina va a seguir siendo una parte súper importante de lo que comemos. Se usa para demasiadas cosas y es muy básica como para que desaparezca, pero también está cambiando. Hay una mezcla buenísima de inventos nuevos y de cosas de siempre que están formando su futuro. Por un lado, vemos que la gente se está interesando otra vez en los granos antiguos, granos como la espelta, el einkorn y el trigo khorasan, que a veces se vende como kamut. Estos granos han existido por miles de años. La gente está descubriendo de nuevo sus sabores especiales y lo mucho que alimentan. También se está pensando mucho en cuidar el planeta. ¿Cómo podemos cultivar granos y moler harina de formas que sean mejores para nuestro planeta? Esto quiere decir, mirar cómo se cultiva, cosas como usar menos agua y menos venenos para las plagas. También significa buscar formas de moler que usen menos energía. Algunos molinos se están enfocando en comprar los granos cerca. Trabajan con agricultores de la zona. Esto baja el costo de llevar los granos y ayuda a la gente que vive y trabaja cerca.
La gente que compra también está más pendiente. Quieren saber de dónde viene su comida y cómo se hace. Esto está haciendo que las cosas cambien para bien. También hay inventos nuevos en los tipos de harina que se están creando. Hablamos de las harinas sin gluten. Este mercado sigue creciendo porque más gente busca otras opciones en vez de trigo. Los científicos también están probando harinas hechas de cosas que no te esperarías. Cosas como harina de insectos, sí, de verdad, o harinas hechas de legumbres como lentejas y guisantes. Estas pueden tener mucha proteína y otros beneficios para la salud. La búsqueda de harinas nuevas y mejores nunca para. Se trata de poder darle a toda la gente del mundo lo que necesita y le gusta. Pero aunque haya tantos inventos nuevos, las costumbres de siempre siguen fuertes. Hacer pan en casa está volviendo a ser muy popular. La gente está disfrutando amasar. Les encanta el olor a pan fresco en sus casas. El pan de masa madre, que es bien antiguo, es más popular que nunca. Esta conexión con el pasado, con esa acción tan simple de convertir la harina en alimento, es algo fuerte. Así que, el futuro de la harina se ve bueno. Será una mezcla de la ciencia más nueva y de las tradiciones queridas. Un futuro donde este polvito humilde nos siga alimentando y alegrando a todos. ¡Qué maravilla!